Bienvenidos a nuestro canal Descubriendo la Torá a través de sus enseñanzas y mensajes eternos. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, antes que nada la ciudad de Tzfat, la ciudad de Safed, y sin temor a equivocarme puedo decir que es la ciudad más importante para el pueblo de Israel en los últimos 500 años. En el siglo XVI, luego de la expulsión de los judíos de España en 1492, y la llegada de ellos al Imperio Otomano. En el año 1517 el Imperio Otomano conquista la tierra de Israel y los judíos aprovechan por primera vez en su largo exilio europeo para poder llegar a la tierra de Israel sin ni siquiera pedir un permiso o una visa. Siendo que son ciudadanos otomanos, pueden circular libremente por la tierra de Israel, que es parte en ese momento del Imperio Otomano. Y de repente los exiliados de España que estaban ya en Turquía pueden llegar a este lugar. Safed va a ser una ciudad que tiene muchos contactos comerciales con el norte, con Siria, con Damasco, y también va a ser por sí misma una ciudad comercial importante que va a invitar no únicamente a judíos, sino a grandes personalidades rabínicas para poder llegar a este lugar. Y de esta manera, como digo, se va a convertir en el lugar donde van a estar los grandes rabinos del siglo XVI. Entre ellos estamos acá en la sinagoga de Rabí Yosef Karo. ¿Quién es Rabí Yosef Karo? Rabí Yosef Karo nació en Toledo, en España, a los 4 años, en 1492, con su familia dejó España y se fue, como dijimos, a Turquía, a la ciudad de Adrianópolis. Allí es donde él va a desarrollarse, estudiar la Torá, y en el año 1535, luego de tener en la noche de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, tener una revelación de Eliyahu Anabí, como se llama una de las revelaciones que son semiproféticas, él recibe el mensaje de venirse acá a la tierra de Israel. Y él va a cumplir un papel fundamental en este lugar. Vamos a hablar primero del edificio en el que estamos. Esta sinagoga fue construida en un principio, en el siglo XVI, no como sinagoga, sino como casa de estudio y también como lugar del tribunal rabínico de la ciudad de Safed. Acá estaban los genios de la ley del pueblo de Israel, entre ellos Rabí Yosef Karo, Rabí Yosef Sagis, Rabí Moshe Mitrani y Rabí Moshe Cordovero. Ellos eran parte del tribunal rabínico. Recordemos que estamos en ciudad de grandes rabinos. Ser parte del tribunal rabínico es ser prácticamente el diamante mejor pulido de una joyería. No es únicamente ser un rabino intermedio en un lugar donde no hay rabinos. Pero a Rabí Yosef Karo le van a encargar quizá el trabajo más importante y más revolucionador de los últimos 500 años. ¿Qué pasó en este lugar que se destruyó en el año 1759 con un terremoto? Se reconstruyó en el año 1762, se destruyó de nuevo con un segundo terremoto en 1838 y se reconstruye unos años después, así como lo vemos hasta el día de hoy. Este lugar fue testigo de un fenómeno que cambió la forma de ver la ley dentro del pueblo de Israel. La ley en el pueblo de Israel es un cuerpo constitutivo fundamental de cómo un judío debe comportarse y cómo debe vivir a través de esa ley para, por un lado, servir a Dios y, para otro lado, también coexistir en armonía, en paz, ¿sí?, con sus semejantes. El pueblo de Israel, hace 3.300 y poquitos años atrás, recibe la ley en el monte de Sinai. Moisés sube 40 días y 40 noches a recibir el resto de la ley después de haber recibido los 10 mandamientos, y ahí va a recibir 2 leyes. La ley escrita, que al final de sus días Moisés va a escribir y va a ser el libro del Pentateuco, el libro de la Torá, pero también la ley oral, que es la explicación de cómo implementar lo que está escrito en resumidas cuentas en el texto bíblico escrito. Sin la Torá oral,
sin la enseñanza oral sería prácticamente imposible de poder implementar sus enseñanzas en la vida real. Por ejemplo, cuando la Torá nos habla de las filacterias, que son las cajas que se ponen en el brazo y aquí en la cabeza, nos dicen en una breve frase: y será como señal en tu mano y como frontal entre tus ojos. ¿Qué? ¿Qué es como señal? ¿Acaso lo ponemos en la mano? ¿Acaso lo ponemos acá entre los ojos? Si no tuviéramos la Torá oral, no pudiéramos nunca saber a qué tipo de testimonio se refiere, que es una caja negra, que tiene adentro pergaminos, que tiene párrafos de la Torá, que las cajas tienen que ser hechas de cuero, como las correas con las que se ata también, que tienen que estar pintadas de negro, que en las cajas del brazo los 4 pergaminos están juntos, pero en la cabeza hay 4 compartimentos donde cada uno de los pergaminos va por separado. Todos estos detalles, y más todavía que no mencioné, son parte de la Torá oral para implementar la Torá escrita de la manera correcta. ¿Qué fue lo que pasó? En cada generación había uno o varios líderes que transmitían esta Torá oral. Recuerden que al ser oral necesitamos el testimonio y la enseñanza de seres humanos en cada generación. Cuando el pueblo de Israel sale al exilio de Roma y empiezan las persecuciones, en el siglo II viene la segunda revuelta, la que se llama la revuelta de Bar Kokhba, del gran comandante judío que lucha en contra del imperio romano que estaba gobernado por el César romano Adriano, y pierden en esa revuelta. Los romanos empiezan a perseguir a los rabinos y se corre el peligro de que esa Torá oral que se transmitía de generación en generación de esta misma manera se fuera a perder al no haber rabinos que la puedan transmitir o al no estar los alumnos que la puedan recibir porque son perseguidos. Por lo tanto, un rabino en el año 217 de la era cristiana decidió que ¿qué vamos a hacer? Si bien era cierto que esa Torá oral debería quedar oral, pero para que no se pierda se iba a escribir. Se escribió en un pequeño compendio que se llamó la Mishnah, dividida en 6 partes. Esta Mishnah era un resumen de la Torá oral, pero la mayoría de la Torá oral todavía era oral. Pasó una generación, 2 generaciones, y de repente lo que era obvio para la primera generación, que estaba escrito en la Mishnah como una ayuda a memoria, ya no es tan obvio y es necesario ahora aclarar muchas de esas conceptos que están resumidos. Y por lo tanto se escribe un libro adicional que se llama el Talmud o la Gemara, en donde se va a ir desarrollando cada uno de los detalles de esa ley. De repente uno pensaría que ya la ley está definida. Sin embargo, el Talmud es un libro muy complicado de poder estudiarlo si no eres un gran entendido en los estudios profundos de la ley. Y por lo tanto, ninguna persona normal o ninguna persona del pueblo, que era la gran mayoría, pudiera deducir la ley de ese libro. Y por lo tanto, seguía necesitando del acceso a los rabinos a quien preguntarles cómo se definía la ley. Pasaron los años, el Talmud que se había escrito en el siglo V continúa y ya en el siglo X tenemos la duda de si no es mejor escribir ya un código de ley que estuviera establecido de una manera clara y ordenada para que cualquier persona en un idioma fácil, en el hebreo, pudiera saber cómo es la ley. Se hacen varios intentos. En el siglo XV ya tenemos por lo menos 19 códigos de ley distintos. La ley que debería haber sido una sola, por el exilio y por la dispersión, se convirtió en muchas leyes diferentes. ¿Se acuerdan de Rabbi Yosef Karo, el que recibió la aparición, la revelación de Eliyahu Anabí que le dijo que venga a la tierra de Israel? A él en el siglo XVI lo nombran la autoridad rabínica y se le da la atribución para escribir el código de ley del pueblo de Israel. Ese código de ley se va a llamar Shulchan Aruch, que quiere decir la mesa puesta. Desde ahora en más, cualquier persona, sin tener el conocimiento profundo de los estudios de la ley, pudiera igualmente, leyendo este libro, saber cómo iba a quedar la ley. En este lugar donde estamos nosotros,
luego obviamente de sus reconstrucciones después del terremoto. Originalmente fue donde se escribió este libro, el Código de Ley Judío, el Shulchan Aruch. Este es el lugar y de ahí en adelante el pueblo de Israel goza de una sola ley que reúne de nuevo al pueblo de Israel como en su momento de constitución. El pueblo de Israel era un solo pueblo, con un solo Dios, con una sola ley. El pueblo de Israel vuelve a tener esa única ley que es su compromiso con ese único Dios. En este lugar se escribió este libro. Si te gustó este video, por favor, danos un like, compártelo con tus conocidos, amigos y familiares y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en otro video aquí en la tierra de Israel.